Hola, ¿cómo están? Esta segunda clase que vamos a tener acerca de la modernidad, la posmodernidad y nuevas formas de post-posmodernidad, como por ejemplo la hipermodernidad. Vamos a ver los textos de Valenzuela y de Tamés. Tamés va a estar hablando específicamente de Lipovetsky, así que lo vamos a ver indirectamente de Lipovetsky. Y en esta unidad nosotros vamos a ir viendo cómo se desarrolla un tipo específico de conciencia histórica, que es el de la modernidad, y cómo esta estructura de pensamiento de la modernidad va a seguir desarrollándose aún durante la posmodernidad e incluso la hipermodernidad. Para eso tenemos que entender que la modernidad, la posmodernidad y la hipermodernidad no son etapas de la historia como lo podríamos estar viendo según las concepciones de la historia universal, o sea que empieza una etapa, termina otra de forma tajante, sino que tiene que ver con formas, como ya les dije, de estructurar el pensamiento y sobre todo del pensamiento intelectual, pensamiento académico. Así que vamos a estar siempre pensando en la comunidad de pensadores, la comunidad de intelectuales, de científicos, de filósofos, que fueron gestando esta manera particular de concebir el mundo. Así que no pienses que vamos a estudiar historia, sino que vamos a ver cómo estos críticos, estos intelectuales, han ido interpretando los acontecimientos del pasado y también pensando en proyectos para el futuro, siempre teniendo en cuenta esta estructura particular que ya vamos a ir desarmando. Como complemento de esta bibliografía, yo tengo una bibliografía aparte que voy a utilizar para irme echando, que es el texto de Jürgen Habermas, escrito en 1988, que justamente habla sobre la posmodernidad, el pleno auge de la posmodernidad, y se llama La modernidad, un proyecto incompleto. Y por el otro lado, el texto de Eduardo Brunner, un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, un tipo muy premiado y que habla mucho sobre estos temas, y que escribió un libro que se llama El fin de las pequeñas historias. Entonces yo me voy a basar un poco también en este libro y en el texto de Habermas. Vamos a empezar entonces hablando de la modernidad. El concepto de modernidad realmente no es tan nuevo y la forma de estar en contra de lo moderno tampoco es muy nuevo. Así que en realidad vamos a ir viendo que hay una ida y vuelta entre modernidad y no modernidad que se va dando siglo tras siglo. Entonces, ya cada vez es más difícil, si pensamos en estos términos, considerar que hay un momento, un hito tajante que cambia de paradigma y que ya de repente no estamos más adentro del paradigma de la modernidad. Em, bueno, varios autores hicieron el rastreo de este concepto de modernidad y llegaron eh, a la palabra modernus en el siglo V, aunque ya podemos creer que estuvo desde antes. Y básicamente se empezó a hablar de modernus para hablar de, en ese momento, lo que era el presente cristiano en contra del pasado pagano y romano. El término moderno va apareciendo y reapareciendo en Europa en aquellos periodos en los que se formó una conciencia de una nueva época, en contraste con su pasado inmediato y a través de una relación idealizada con el pasado más lejano. Por ejemplo, tenemos el Renacimiento y tenemos los ideales de la Ilustración. Durante el Renacimiento se está hablando de ir en contra del oscurantismo también de la Edad Media y en el iluminismo francés del siglo XVII y del siglo XVIII también. ¿Cuáles son estos ideales
de la modernidad más cercanos que nosotros podemos considerar, bueno, son justamente los ideales de la ilustración, del iluminismo, del positivismo, del siglo XVII y del siglo XVIII, especialmente en Francia e Inglaterra, y que también tuvo su gran auge en el siglo XIX. También esto se lo apareja con las revoluciones industriales. Y bueno, justamente podemos ver la popularidad de estos ideales y del proyecto de la modernidad de la Ilustración con la Revolución Francesa y con las revoluciones independentistas de América, empezando por Estados Unidos, que llevaron esos ideales también como proyectos de nación. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esta modernidad? Supongo que ya lo habrán visto en otras materias o en historia o se acordarán de alguna forma, pero tiene varias ramas y eh, muchas facetas la idea de modernidad, desde lo artístico, lo científico, lo moral. Bueno, básicamente son esos tres grandes campos los que los científicos o los pensadores, los filósofos de la modernidad han querido clasificar la producción y el pensamiento humano. Entonces, tenemos que recordar que antes la visión del mundo estaba unificada en una visión religiosa principalmente, o sea, todas las causas, consecuencias y soluciones venían del pensamiento religioso, sobre todo el pensamiento cristiano en Europa occidental, y también de la metafísica. Entonces, este pensamiento unificado se convierte en un nuevo todo, o sea, un nuevo pensamiento unificado, pero dividido en tres grandes esferas: la esfera de la ciencia, la esfera de la moral y la esfera del arte. Estas tres esferas se institucionalizan y cada dominio de la cultura, o sea, estos tres dominios, se tratarían por expertos de cada disciplina. La idea de estos intelectuales, franceses sobre todo, era poder emancipar a la población y liberar el conocimiento, el sentido común de la gente de las supersticiones, de lo religioso, de lo pagano, del esoterismo, de lo atrasado, de lo primitivo. Porque ellos tenían una idea de civilización como de cultura única, perfecta, que se llegó a través de la razón y de la ciencia. Entonces, pensaban que estas formas de concebir el mundo, estas estructuras de pensamiento, eran atrasadas, eran supersticiosas y no permitían el avance de la razón, que era lo único que nos iba a llevar a toda la humanidad a un estado de civilización. Esto según el pensamiento francés iluminista y también el pensamiento positivista británico. Pero esto no sucedió de esta manera, ¿cierto? Al contrario, se aumentó la distancia entre la cultura de los expertos, que cada vez se hacía más específica, se clasificaba más de forma más abstracta y se iba separando de lo concreto y de la vida cotidiana de la población. Entonces, esta supuesta emancipación de lo esotérico no fue tal. Y se fueron dando otras consecuencias del pensamiento moderno, este pensamiento moderno centrado en el hombre y en las capacidades dominantes del hombre sobre la naturaleza y sobre otras poblaciones también consideradas primitivas o bárbaras, no civilizadas. Recuerden que esta idea de lo salvaje, de lo no civilizado, viene ya desde antes de la edad, o sea, viene de la Edad Media y se pone muy, muy en práctica justamente con la colonialización eh, a partir de la llegada de Colón a América y se va reforzando este pensamiento también porque desde el punto de vista científico, se va clasificando a la humanidad en estadios de evolución, ¿no? Recuerden que también ya
a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, aparecen también las, eh, de a poquito las teorías de la evolución, hasta que finalmente a finales del siglo XIX las teorías de la evolución ya tienen mucha aceptación dentro del campo científico, y las teorías del evolucionismo biológico en realidad provienen de un evolucionismo social, de las teorías sociales de la evolución. Y va a haber un grupo de antropólogos que va a hablar de la humanidad en términos evolucionistas, diciendo que toda la población humana en realidad está estancada en diferentes estadios de evolución, y que los que están más civilizados tienen que finalmente ayudar a que esas poblaciones se civilicen. Y de ahí vienen todos los grandes proyectos de la modernidad, de los estados-nación, de los nuevos estados-nación, que lo que hacen es exterminar a la población nativa, explotarla, quedarse con sus tierras, extraer sus recursos y justamente enriquecer a los grandes imperios. Esta nueva etapa de colonización, que se llamó neocolonización, fue muy eurocéntrica, y lo que hizo fue poner en la cima de la pirámide de la civilización a ciertos estados europeos como Francia e Inglaterra. Y de ahí también se agarraron muchas teorías, pseudo teorías de la evolución para decir y explicar supuestamente que, por ejemplo, la raza negra era inferior, que los nativos americanos eran inferiores y que tenían que ser civilizados a través de la eliminación y del exterminio de su cultura. Y si no era posible sacarle su cultura, entonces directamente había que matarlos a todos, ¿no? Entonces, estas son las grandes consecuencias que se tuvo del pensamiento de la modernidad en las manos de los poderosos y de los grandes centros imperialistas. Del pensamiento de la modernidad también entonces proviene esta forma de clasificar a los países como del primer mundo y del tercer mundo, y finalmente la clasificación que tenemos más actualmente es la de los países desarrollados y en vías de desarrollo, pero básicamente se considera la misma estructura de la modernidad, del pensamiento evolucionista. Así que en realidad no estamos tan alejados de esa estructura moderna. Lo único que se fueron cambiando las palabras, se fue matizando, se fue volviendo más tolerante, más plural, más multicultural, si se quiere, relativista en el tema de que tenemos que respetar a todas las culturas por igual, pero sin embargo se sigue pensando en términos de que hay poblaciones que están mejores que otras, y que todos debemos llegar a un estadio ideal de desarrollo, de civilización y de progreso. Esas ideas de la modernidad todavía están muy adentro de nuestro sentido común y de las representaciones sociales también de mucha gente que está en la comunidad científica. Paralelamente a estos ideales de la Ilustración que se fueron gestando en el siglo XVIII y siglo XIX, también aparece en Alemania y en Gran Bretaña un movimiento contramoderno, antimoderno o posmoderno, podríamos decirle ahora, que se llama romanticismo. Y como todos estos movimientos primero vienen desde el arte, desde el pensamiento artístico, desde la crítica del arte, de la literatura, y de ahí se va también expandiendo hacia las humanidades y las ciencias sociales, hasta terminar siendo justamente proyectos políticos y políticas culturales dentro de los estados. Volvamos un poco para atrás. El romanticismo en el siglo XVIII y siglo XIX en Alemania concibió una forma diferente de pensar la cultura, y ya ellos no creían que había una pirámide donde todos teníamos que llegar a la misma forma de cultura única, sino que había diferentes culturas y todas tenían una esencia particular, irreproducible y única, y que cada población tenía que poder llegar a su forma más esencial y particular
de cultura en vez de apropiarse de la cultura de los demás o ir civilizándose de forma evolucionista. De esta idea de cultura de Alemania provienen todos los grandes proyectos folcloristas de rescatar la literatura oral, las costumbres, las tradiciones, los mitos y todas las formas populares de cultura para hacerlas el fundamento de la cultura nacional. En este caso Alemania estaba con esta idea de desarrollo nacional y bueno, tampoco es de extrañar que se pervierta esta idea del romanticismo alemán para convertirse finalmente en nacionalismo. Pero esta idea de que cada cultura es diferente y particular se contraponía con la idea de cultura única y absoluta, universalista del pensamiento ilustrado, y por lo tanto se consideraba que era un movimiento contramoderno. Y de esta idea viene el multiculturalismo, que después se puso muy en auge en el siglo XX. El movimiento británico de romanticista también, en contra de la ilustración y de la industrialización en Gran Bretaña, sobre todo porque justamente estábamos en un contexto de industrialización muy potente. Entonces ellos estaban en contra de esta industrialización y querían dar una vuelta a la naturaleza, a la nostalgia del pasado, a ciertas ideas medievales de concebir el mundo, no desde el punto de vista oscurantista o religioso, sino que más que nada recuperar la idea de lo emocional, de la pasión y de lo irracional, como también siendo dimensiones importantes de la humanidad y no dejarle todo a lo intelectual y al racionalismo. Esto es para que se entienda que en realidad siempre hubo movimientos eh, de un desarrollo, de una nueva conciencia acerca de la época, de que la idea de que la época cambió y que ya no pensamos de la misma forma, y eso se llama modernidad, o sea, creer que en el presente las cosas se están transformando y que debemos separarnos del pasado anterior. Ese movimiento de modernidad a su vez conlleva pensamientos de contramodernidad, de antimodernidad o de posmodernidad. Y lo que pasó a finales del siglo XX fue justamente uno de estos movimientos de modernidad y contramodernidad. Según básicamente todos los teóricos de la modernidad eh, que estuvieron estudiando la historia para entender estas estructuras de pensamiento. Em, entonces, lo que pasa ahora es que en el siglo XIX, siglo XX, la modernidad ya no tiene tantos lazos y vínculos históricos. Es decir, no se rebelan específicamente contra un momento de la historia, como la Edad Media, por ejemplo, sino que ya es más abstracta y habla de lo nuevo, lo vanguardista, lo que tiene que llegar, del presente y en oposición a lo tradicional, a lo que ya no va más, a lo conservadurista. Y a partir de los años 60 del siglo XX, el espíritu modernista ha comenzado a envejecer, según justamente estos pensadores posmodernos. Otra vez lo mismo, ¿no? Se dice ya el pensamiento moderno no nos sirve, tenemos que buscar una nueva forma de entender el mundo. Y esto aparece principalmente en los pensadores del arte, y después de la historia, de las ciencias sociales, la filosofía. Y se empieza a hablar de la post-vanguardia, de la post-historia, del fin de la historia, eh, de muchos fines. Y aparece esta gran idea de la posmodernidad con esa palabra, posmodernidad. O sea, los pensadores de la posmodernidad se definen a sí mismos como posmodernos en contra de los grandes ideales y del gran relato universal de la modernidad que nos prometía el progreso, la civilización y el desarrollo para todos los países, pero que en realidad lo que nos dio fue más imperialismo, expansionismo del capital, eh,
o sea, una expansión del capitalismo salvaje sin precedentes y bueno, de muchas cuestiones que ya sabemos. Vienen después las guerras mundiales, la bomba atómica, las independencias de las últimas colonias que se ponen en pie de igualdad con los estados-naciones, los estados-nación que en un primer momento los habían tratado de inferiores. Entonces, un montón de cuestiones estructurales del pensamiento moderno empiezan a tambalearse y este proyecto de la modernidad finalmente no es más creíble. Lo que pasa en la posmodernidad entonces es un gran descreimiento, una desazón, una desilusión del gran proyecto de la modernidad. Y se empiezan a agarrar también de otros proyectos de la modernidad, como por ejemplo el marxismo, ¿no? No nos olvidemos que Marx escribió en plena modernidad y que el comunismo marxista es un proyecto de la modernidad, es un proyecto universalista absoluto que clasificó partes del pasado, que habla de etapas de la historia, o sea, utiliza exactamente las mismas herramientas y estructuras del pensamiento moderno, pero para ir en contra de, bueno, de los males del capitalismo, básicamente. Entonces, los pensadores posmodernos se agarran del marxismo, hablan de un neomarxismo eh, y también de otros pensadores postmarxistas. También hay posmodernos que son conservadores, ojo, y que vuelven, y posmodernos que son liberales del pensamiento liberal británico del siglo XVIII y el siglo XIX y que se los llamó neoliberales. Así que hay una vuelta también nostalgiosa y revisada y actualizada de los grandes proyectos de la modernidad, pero transformados para el pensamiento postmoderno que está desencantado y desilusionado y descreído. Eduardo Brunner va a preguntarse finalmente eh, si ahora, en este momento, estamos en el fin de la posmodernidad. Esto ya hablamos en la clase anterior, ¿no? Los posmodernos en los años 60 estaban pensando en el fin de la posmodernidad y a partir del año 2000, con un gran hecho importante que fue la caída de las Torres Gemelas, se empezó a pensar si el pensamiento de la posmodernidad también había llegado a su fin. No nos vamos a adelantar, primero hablemos de qué es esto de la posmodernidad y para eso vamos a ir al texto de Valenzuela. ¿Sí? Esperen que lo encuentre a mi apunte, porque tengo todo mezcladito acá. Bien. Valenzuela un poco también habla, hace este recuento de la modernidad y la posmodernidad, y va a decir un poco lo mismo, ¿no? Va a decir que la modernidad como concepto europeo aparece cada vez que se toma conciencia de una transición de lo antiguo a lo nuevo, y lo moderno es una ruptura con lo antiguo. ¿Sí? En realidad lo tenemos que pensar que cada vez que se habla del moderno se está intentando romper con lo anterior, pero a la vez es una recuperación o actualización de ciertos elementos del pasado. Eh, entonces, habla también de Francia, del siglo XVIII, de la Ilustración y del proyecto modernizador, como esta creencia en el progreso y el avance del conocimiento hacia la mejoría social y moral, y un progreso lineal y ascendente, ¿sí? Nada de multi, nada de plural. Hay una forma de progresar hacia la civilización. Habla del desarrollo de una ciencia objetiva, donde podamos descubrir las grandes leyes universales que nos explicarían las causas de todo lo que sucede. Hay leyes universales desde las ciencias naturales, las ciencias duras, y a partir de ahí también las ciencias sociales consideradas blandas también querían tener sus leyes universales para considerarse más legítimas en el mundo científico, ¿no? Entonces también tenían esta pretensión de objetividad y de universalidad que cae en el posmodernismo.
Se tiene gran fe y creencia en este proyecto de la modernidad, una fe en el crecimiento económico y desarrollo industrial y tecnológico, como que esa es la forma de progresar. Y justamente de ahí entonces viene la necesidad del expansionismo y de tener territorios donde desarrollar esta industria, porque tanto Francia como Gran Bretaña realmente ya no tenían muchos territorios para poner fábricas y también cultivar y, bueno, nada, crear materia prima. Toda esta materia prima va a provenir de el tercer mundo, de sus colonias y después de que estas colonias se independizan, bueno, este tercer mundo se convierte en la periferia del gran centro industrial que va a estar en Europa. Em, También tenemos que pensar que este gran pensamiento moderno es un pensamiento academicista, como ya les dije, viene de la idea de especializarse cada vez más en una disciplina. De acá viene este súper, hiper desarrollo de lo universitario y de los estudios avanzados y de que haya disciplinas y subdisciplinas y se clasifica el conocimiento en cada vez cajitas más chiquitas y especializadas. Em, y bueno, hay una creencia en la revolución, ¿no? En que las revoluciones realmente pueden transformar el mundo. Valenzuela va a decir que en el siglo XIX el espíritu modernizador se liberó de los vínculos con un pasado idealizado y se convirtió en un ideal en sí mismo. O sea, ya no se pensaba en esto de estar en contra de la Edad Media, como ya les dije, y añorar la antigüedad de los griegos y la democracia, ¿no? Este ideal de la democracia que viene de la Revolución Francesa era una añoranza de la democracia completamente idealizada de la polis griega. Y se empieza a hablar, como ya decía Habermas, de lo moderno, de lo nuevo, de la vanguardia. Esto se llama modernidad estética. Y de la modernidad estética salen todas las otras formas de pensamiento moderno del siglo XX, que dio lugar al pensamiento postmoderno. La modernidad entonces tiene que ser considerada como crisis constante, siempre en ruptura. Las metas nunca se concretan. Por eso Habermas dice que la modernidad es un proyecto incompleto. La modernidad nunca tiene fin, porque siempre vamos a estar rompiendo con lo anterior y pensando que podemos hacer una revolución para mejorar el mundo y llegar a algo mejor. Em, y al mismo tiempo, la modernidad implicó la destrucción de, de poblaciones, de recursos, de la naturaleza, con sus guerras y con el establecimiento de estructuras de desigualdad y de discriminación y el gran extractivismo. Y entonces, la posmodernidad es esta conciencia histórica de lo que ocurrió, de las consecuencias del pensamiento de la modernidad, y empezó a cuestionarse realmente este gran proyecto de la modernidad. Em, y dice, bueno, lo que le toca a la modernidad una vez que cumple con sus objetivos es autodestruirse. La modernidad nunca va a poder cumplir con esos objetivos. El gran proyecto de la modernidad siempre va a estar inacabado. Así que entramos en una paradoja. Se va a decir entonces que vivimos en una plena cultura de la modernidad, pero ya no podemos creer en ella. Y empiezan a buscarse alternativas, empieza a dejar de creerse en este gran relato de la modernidad y de la cultura única y universalista, y se retoma un poco la idea de multiculturalismo proveniente del romanticismo, pero ya desarrollado por la antropología en Estados Unidos, y se empieza a hablar de hibridación cultural, de la mezcla cultural, del choque, del conflicto entre culturas, hasta finalmente dejar de hablar de este choque cultural y pensar que la cultura
ya no son cajitas separadas y que cada población tiene una forma de cultura específica, sino que vamos creando cultura, que la cultura es transversal a todas las poblaciones y que lo cultural se va creando en esta mezcla entre las características distintivas de cada población. Em, Se piensa lo tecnológico desde un punto de vista desidealizado y también despolitizado. Se empieza a pensar en la pluralidad, todo esto en la posmodernidad, ¿eh? En la pluralidad de espacios y de temporalidades. Se tiene un pensamiento relativista y se cuestiona este eurocentrismo, es decir, la supremacía aria y la supremacía de los países desarrollados como la mejor opción. Se empieza a cuestionar realmente si esta es la mejor opción, que los países seamos todos iguales a Europa, cuando en realidad Europa es uno de los grandes focos de destrucción de población y de recursos. Hay una incredulidad hacia los grandes relatos y las grandes narrativas que explican todo lo que ocurrió en la humanidad y empieza a exaltarse la individualidad. El pensamiento postmoderno es un pensamiento que se va muy hacia el individuo, hacia lo subjetivo en contraposición con lo objetivo y que esto también puede llegar a el paroxismo, justamente porque esta hiperindividualidad también se la asocia con un aislamiento dentro del sistema capitalista que termina siendo muy alienante. Muchos pensadores de la posmodernidad van a decir que este presente individualista, que no comenzó con el posmodernismo, sino que ya viene desde el punto, ya viene desde el desarrollo de la burguesía en los inicios de la modernidad. Em, Esta individualidad exaltada va a impedir que ocurran revoluciones colectivas organizadas. Entonces ya no va a ser más la era de las revoluciones y de que vamos a cambiar el mundo a través de una revolución. No se piensa de esa forma porque tenemos justamente un pensamiento muy individualista e individualizado. Se habla del pensamiento decolonial, es decir, se cuestionan las verdades que anidaban en las metas colonialistas, ¿no? Ya se piensa que el colonialismo es malo, que esa forma de desarrollo y de industrialización y de progreso finalmente nos llevó a cosas terribles, así que, bueno, nada, se piensa en un pensamiento decolonial, más que, bueno, primero un pensamiento postcolonial, es decir, más allá del colonialismo, y después un pensamiento decolonial, que eso es más actual, que quiere decir desarmar, desandar esta forma de pensar colonialista y repensar la idea del progreso. O sea, es realmente tan bueno el progreso de esta manera. Es necesario progresar. Este pensamiento que le vamos a hablar, vamos a llamar más adelante el pensamiento del decrecimiento, o sea que la idea de que ya no es necesario seguir creciendo, la vamos a ver más adelante y todavía no es muy popular que digamos las ideas del progreso como lo mejor que nos puede ocurrir sigue siendo imperante en nuestro sentido común también. Y bueno, la idea de la fragmentación, de los microrelatos, estas pequeñas historias de las que hablaba Gruner, y fragmentar la gran historia, el gran relato de la modernidad en pequeños relatos, cada uno desde una perspectiva diferente que provienen de formas de entender el mundo de manera diferente, es decir, esta multiculturalidad, esta pluralidad de formas de ver el mundo, a la vez implican formas diferentes de narrar esa comprensión del mundo, es decir, la interpretación. El posmodernismo es un pensamiento que centra todo en lo interpretativo y de que hay muchas formas diferentes de interpretar el mundo y que
no necesariamente quiere decir que una sea mejor que la otra. Esta forma de pensar interpretativa, exégeta, hermenéutica, no es nueva tampoco. Piensen que estas palabras, la hermenéutica, la exégesis, viene desde, no sé, desde que se interpretaba la Biblia, y una nueva forma de interpretar la Biblia dio la fragmentación del cristianismo y del espíritu protestante, que finalmente se convirtió en eh, una de las dimensiones morales más importantes del desarrollo de Estados Unidos, justamente para considerarse eh, el país imperialista que fue después. Todo está conectado realmente, pero nosotros vamos a estar pensando en cómo se va justamente gestando esta conciencia histórica y que dependiendo de la forma en la que se interpreta el pasado y se construye modelos de futuro, es también la forma en la que estamos viviendo nuestro presente y que se van a narrar de ciertas maneras y se van a comunicar, se van a transmitir de ciertas maneras. Y como vimos en la clase anterior, esto nos lleva finalmente a la construcción de cierto tipo de problemáticas sociales que después se van a convertir en políticas públicas y que van a estar en nuestra vida cotidiana todo el tiempo. Entonces, como comunicadores, tiene que estar muy al tanto de estas formas en las que se fue transformando el pensamiento y el sentido común, eh, y cómo los grandes relatos de la modernidad, de la posmodernidad y ahora de la hipermodernidad van a ir eh, influyendo en la forma en la que nosotros interpretamos los grandes hechos, los hitos de la historia y que vamos también concibiendo el futuro. Pensemos, hace un par de años la pandemia fue interpretada desde varios ángulos, hubo interpretaciones religiosas acerca de la pandemia, interpretaciones ecologistas, interpretaciones políticas, interpretaciones que rozaban no rozaban, sino que se metían de lleno en lo conspiranoico. Así que estamos en la era de la multiplicidad de interpretaciones y están en tensión todas estas interpretaciones. No es que eh, todas conviven felices y todos nos tratamos bien y no importa si vos pensás diferente, total, todos estamos unidos en esta ciudadanía global. No, todavía sigue habiendo grandes tensiones y relaciones de poder donde se considera que una interpretación es más válida que otra, y hay movimientos que ¿cómo se dice? Movimientos en contra, movimientos anti, eh, de gente que va a cuestionar las grandes interpretaciones oficiales de lo que ocurrió. Muchas de esas interpretaciones podemos estar en contra y otras podemos estar a favor, de acuerdo a cómo nos posicionemos y de acuerdo a nuestro bagaje cultural y nuestro sentido común y el tipo de representaciones sociales, estereotipos y prejuicios con el que hayamos sido socializados. Bien, voy a hacer una pequeña pausa y voy a tomar algo porque hace media hora que estoy hablando sin parar. Bueno, voy a seguir entonces con Valenzuela, ¿no? Estamos hablando de Valenzuela y Valenzuela es una descripción también bastante rápida, resumida, sintética, hasta podríamos decir estereotipada del posmodernismo, porque justamente el posmodernismo es tan fragmentario y múltiple, o sea, el pensamiento moderno se fragmentó en muchos pedacitos de pensamiento posmoderno y aparecieron movimientos diferentes, pensamientos, corrientes de pensamiento, corrientes científicas posmodernas, diferentes, paralelas, y al mismo tiempo también conviviendo con formas del modernismo que no fueron eliminadas para nada. Entonces, bueno, esta convivencia, esta tensión, esta contraposición entre diferentes microrelatos es una característica de estos tiempos postmodernos, por lo menos desde finales de los años 60 hasta principios del siglo XXI. Y Valenzuela le va a
va a usar un poco de su tiempo para describir específicamente expresiones juveniles, étnicas, raciales, de género, em, que implican la construcción de una identidad colectiva donde construyen también un adversario y una idea de reivindicación y de visibilización, de concientización y de empoderamiento. Estas cuestiones, estos movimientos culturales, sociales, reivindicativos, de construcción identitaria, sí son cuestiones a tener en cuenta en este momento posmoderno, porque después van a sentar las bases de políticas públicas concretas que tienen que ver con la visibilización y el desarrollo de identidades colectivas y la idea de la representación de la identidad, mm, más en Estados Unidos que acá, pero bueno, en realidad como estamos hablando de que hay una, al mismo tiempo una globalización de cierto sentido común globalizado, que tendría que, sería como que esa finalmente es el éxito de la modernidad, ¿no? La globalización, una cierta forma de la globalización, en términos bastante negativos, es una forma de hablar del proyecto de la modernidad como que cumplió un objetivo. No era obviamente el objetivo que estaban pensando los ilustradores franceses, pero sí se han cumplido ciertas cuestiones de la modernidad. Ya vamos a ir viendo eso más adelante. Y eh, una cosa de la que tenía la modernidad eran proyectos utópicos, ¿no? Ideas utópicas como, por ejemplo, la democracia universal, la llegada de, bueno, construir y desarrollar leyes universales que explicaran todo, o sea, que todo se pueda explicar por la ciencia, proyectos políticos utópicos como el comunismo, ¿no? Donde finalmente se puede erradicar al capitalismo y sus males. Entonces, estos proyectos de la modernidad como proyectos utópicos fueron reemplazados por otro tipo de proyectos utópicos que eran emblemas de grupos identitarios, como, por ejemplo, derrocar el patriarcado o terminar para siempre con el extractivismo explotador desde un pensamiento ecologista, vegano, por ejemplo. Entonces, se sigue teniendo proyectos utópicos, pero pensados desde el punto de vista más bien identitario de reivindicación de grupos y también asociado a cuestiones de un nuevo tipo de relación con la naturaleza. Todo esto finalmente va a decantar en el sentido común y va a aparecer en, por ejemplo, los nuevos diseños curriculares de la educación pública y se va a terminar hablando de la interculturalidad y de la ESI y de la educación ambiental integral como transversales de todo tipo de programa educativo y de materia dentro del sistema educativo oficial. Así que no es que se quedó flotando en el espacio el pensamiento posmoderno utópico, sino que fue alimentando la fundamentación de proyectos y de políticas públicas concretas. Y ahí está para mí el interés de todo esto, no que nos vayamos alineando a una forma de pensar posmoderna, o sea, estamos de acuerdo con este autor o este otro autor, eh, que dicho sea de paso, varios autores del posmodernismo lo que hicieron fue describir el pasado perdón, sí, describir el presente de manera bien crítica y apocalíptica y pensar en proyectos utópicos o en futuros distópicos, o sea, pensar que el futuro va a ser peor todavía y que ya está todo perdido, o que no puede ser que haya una esperanza para la humanidad, si ciertas cuestiones se pueden solucionar, o si le prestamos atención, por ejemplo, a estos movimientos sociales y podríamos llegar a otros proyectos utópicos postmodernos como vimos, como el feminismo o el ecologismo, que son bien típicos de esta época.
Bueno, em, yo creo que con este contexto ustedes van a tener bastante idea de cómo interpretar lo que dice Valenzuela y lo que va a decir Lipovetsky también. Y en el medio voy a poner a Gruner, Eduardo Gruner, que Eduardo Gruner habla de si realmente se va a terminar la posmodernidad, si estamos en ese momento de fin de la posmodernidad. Y él escribió este libro, El fin de las pequeñas historias, haciendo alusión a esa fragmentación del gran relato que se hizo en la posmodernidad, ¿no? El gran relato moderno se fragmenta en pequeños microrelatos de acuerdo a las formas de interpretar el mundo y a esto se le llamaron las pequeñas historias. Por eso uno de los grandes textos del posmodernismo se llama el fin de la historia y que en realidad no está diciendo que ya no existe más el pasado, sino que es el fin de lo que consideramos la historia universal creada por el pensamiento moderno y que ahora tenemos no una historia, sino pequeñas historias. En realidad parece que las propuestas de la posmodernidad eran bastante superficiales, bastante farsas cuando se ponían a describir el presente y el posible futuro. Estaban muy apresurados por terminar con una época y comenzar otra, que realmente sus construcciones intelectuales dejaron de tener vigencia muy rápido. Y es por eso que a principios del 2000 el pensamiento postmoderno cae también en la misma suerte que el pensamiento moderno. Es decir, ya no se pueden creer en sus grandes propuestas, en sus proyectos o en sus conceptualizaciones teóricas acerca del presente y del futuro. Em, Gruner va a decir que con posmodernidad se va a referir a la lógica cultural del capitalismo tardío. Si hablamos de esta lógica cultural del capitalismo tardío, no, no se terminó para nada el posmodernismo, seguimos en pleno capitalismo y la lógica del capitalismo sigue adentro nuestro, es más, se expande y se profundiza, por eso Lipovetsky va a hablar de hipermodernidad. Así que no nos estamos refiriendo a ese tipo de posmodernismo, al pensamiento del capitalismo tardío. Ya vamos a hablar de todas esas cuestiones del capitalismo cultural, del que va a hablar Lipovetsky, y Rifkin también, que ya los vamos a ver más adelante. Y Gruner en realidad se va a estar refiriendo específicamente a lo que él dice, a lo que él llama los fetichismos ideológicos de los pensadores postmodernos, que hicieron juguetes, constructos intelectuales y le empezaron a dar forma y les gustó esa forma y entonces lo empezaron a creer, se empezaron a creer su propio chamullo postmoderno, para decirlo de alguna manera. Y Gruner es bastante descreído del posmodernismo, él mismo es un posmoderno y justamente ese pensamiento de desencanto y descreimiento lo está aplicando hacia su propio posmodernismo también y el posmodernismo de sus compañeros y de su comunidad científica. Así que es muy posmoderno de su parte decir que el pensamiento posmoderno es un simulacro y es un juego de palabras y que es puro fetichismo ideológico. Y que finalmente entonces estos fetiches ideológicos de los que vamos a hablar ahora resultaron ser falsos o inexactos, o reduccionistas o simplemente muy cómodos para describir la realidad y finalmente no son muy precisos no nos ayudan como herramientas para entender el mundo, lo que está pasando. Cuando se quiso poner en práctica este pensamiento postmoderno para entender por qué había ocurrido algo como el atentado, el terrorismo hacia las Torres Gemelas, y cómo no era que ya éramos una nación, ¿cómo se dice? Un mundo plural, multicultural, y de repente el mundo se divide en el Islam y nosotros, y que todos los árabes son terroristas, y hay
una concepción de repente muy moderna e imperialista acerca de los otros y pensamos en nuestra cultura única occidental, en contraposición con esa cultura inferior oriental. En fin, durante el 2000 y con el atentado de las Torres Gemelas, renacieron muchos discursos de la modernidad que nos hicieron creer que en realidad este pensamiento posmoderno era más snob y era parte de un círculo cerrado de intelectuales y que realmente no había decantado en la mayoría de la población. Bueno, ya pasaron 23 años del 2000, 22 años del 2001, y en estos 22 años han pasado varias cosas también que nos hacen replantearnos eh, si ahora sí estamos en un cambio de época. Como ven, ya pensar en cambio de paradigma y cambio de época y modernidad o no modernidad es un poco ridículo si entendemos cómo funcionan realmente estos procesos históricos y que tendremos que empezar a abandonar la idea de hablar de un nuevo paradigma. Pero resulta bastante cómodo hablar de paradigma en esos términos. Como ya les dije en la clase anterior, se agarró el concepto de paradigma, se lo solidificó y ya realmente carece de su utilidad crítica con la que había nacido cuando Thomas Kuhn lo presentó por primera vez en 1969. Entonces, desde mi perspectiva personal, creo que tendríamos que dejar de hablar de viejo paradigma, nuevo paradigma, o estamos en las puertas de un nuevo paradigma, o se terminó la modernidad, la posmodernidad, o sea, dejar de categorizar la historia de esa manera e entender los procesos de la historia y nuestra conciencia histórica de una forma mucho más compleja y contradictoria, que en realidad tiene más sentido que decir que de forma tan prolijita y categórica vamos pasando de una etapa a la otra de forma tan lineal. Esa manera de pensar así de lineal es una forma de pensar moderna, supuestamente, ¿no? O no moderna, o sea, no los crearon los pensadores modernos, pero sí los pensadores de la modernidad específicamente, de la filosofía francesa, nos marcaron a fuego esta manera lineal de pensar la historia a través de la construcción de lo que ellos llamaron la historia universal. Así que no es que nada venga de la nada, está todo conectado, como les digo, y no es que el pensamiento moderno no exista o el pensamiento posmoderno no exista, pero que no es útil para nosotros pensar en estos términos tajantes de paradigmas. Uno empieza y el otro termina. Y que, como dice Valenzuela, está conviviendo diferentes formas de modernismo con diferentes formas de posmodernismo, con diferentes formas de post-posmodernismo o hipermodernidad o altermodernidad o digimodernidad o cualquiera de las palabras que ahora se inventaron los nuevos teóricos del siglo XXI. Como ven, si los digo de esta forma, quiere decir que ya no tienen tanta validez científica, o que al menos no nos sirve tanto, a mí no me sirve tanto para poder describir la realidad, y yo no la transmitiría en estos términos, ¿no? Ahora, como saben, esta es mi postura de la cátedra. No les voy a evaluar qué tipo de postura van a ustedes desarrollar en su práctica profesional, pero me parece que está bueno empezar a pensarlo, cuestionar un poco estas formas de concebir la historia y de pensar en términos paradigmáticos. Bueno, Gruner va a decir que hay entonces estos fetiches ideológicos de la posmodernidad y cuando los empiece a decir van a resonarles mucho. El primer gran fetiche de la posmodernidad es la globalización, ¿sí? La globalización pensada de una forma muy idealista y la globalización pensada de una forma muy distópica, muy como horrible, ¿no es cierto? Em, el- la globalización puede ser definida de varias maneras, y dependiendo cómo la definamos podemos decir que estamos o no estamos en la globalización o que fueron diferentes etapas de la globalización, estamos en la misma que con la modernidad. Si estamos hablando entonces del proceso de mundialización
De un sistema de producción económico ideológico, no, no es una novedad de la globalización y no empezó con Internet. La globalización tiene por lo menos 500 años y este tipo de mundialización de un sistema totalitario de producción y de conocimiento em, está desde hace siglos. Pero si, es más, Brunner va a ir más lejos todavía y va a decir que si nos ponemos finos, ni siquiera existe la globalización, pensado en esos términos, porque nunca se llega al proyecto de la modernidad de homogeneizar al mundo eh, en una forma, en un sistema productivo y en una forma de pensamiento. Por muy cerca que parezca que estamos llegando a eso, a esa homogeneización y esa dominación del pensamiento único, por el otro lado, va a decir que nunca se pusieron tantas trabas como ahora para que una persona pueda entrar a otro territorio, por ejemplo, o se pueda quedar en ese territorio, o al acceso a los medios de producción. O sea, realmente ahora es el momento en el que menos acceso podemos tener a a ciertos medios básicos de producción y reproducción de la subsistencia. Em, esta supuesta ciudadanía planetaria de la que se quiere estar hablando, según Brunner, no ocurre, porque hay un reforzamiento de todas las fronteras y de los mecanismos estatales para restringir la circulación de los sujetos. Y en todo caso, él va a decir que si existe una globalización, la verdadera globalización produce una creciente homogenización del discurso dominante y en la búsqueda de unidad sin fisuras bajo los mandos del imperio. Esa es, según él, la globalización, esa homogeneización del sentido común, del discurso dominante, para que haya personas en todas partes del mundo donde miren un reel en Instagram y lo interpreten básicamente de la misma forma. Otra vez, Gruner en este momento está escribiendo esto en el 2002 y todavía el tema de las redes sociales no estaba ocurriendo, así que imagínense si él hubiera pensado estas cosas con las redes sociales. Los posmodernos realmente les costó muchísimo pensar cómo se iba a desarrollar el mundo con todo lo que nos estaba dando Internet y nuestra forma de vivir en Internet, esta forma líquida, intangible de existencia que estamos teniendo los humanos de forma colectiva y de forma universal, colectiva e individual. Y se les hizo mucho. Realmente creo que el cerebro del pensador posmoderno hizo caput con estas cuestiones y entonces ahí podemos empezar a pensar si realmente no hay una gran transformación del pensamiento científico del conocimiento se fue transformando para poder entender esta nueva forma de existencia de la humanidad que no solamente se estaba dando en un aquí y en una hora, sino que se estaba dando simultáneamente en diferentes lugares al mismo tiempo, en diferentes tiempos, y que nuestra propia personalidad, individualidad y construcción identitaria era múltiple, fragmentada y fluida. Esto es realmente algo que viene más allá del pensamiento posmoderno, y vamos a decir, no sé, pensamiento hipermoderno, que tiene que ver con el capitalismo cultural y la era de la información, que ya vamos a ver más adelante y que además todas esas teorías ya están bastante viejitas. Eh, la comunidad científica realmente les está costando mucho hacer construcciones teóricas del presente, en este presente, y eso creo que tiene que significar algo, pero no me quiero apresurar a dar las causas y las consecuencias y las soluciones de ese algo, porque si no estaría cayendo exactamente en el mismo problema de orgullo fetichista del posmodernismo. Así que por la hora me voy a abstener de eso y me voy a poner más bien a describir lo que según yo entiendo que está ocurriendo con estas cuestiones, pero no voy a profetizar nada, ¿no?
Bueno, entonces uno de estos grandes fetiches es la globalización. Otro de los grandes fetiches es la fragmentación, como ya les dije, la imagen posmoderna de una coexistencia pacífica de todas las culturas, que bueno, ya vimos que no es así. Em, otra, otros fetiches son propuestas e ideas utópicas de los pensamientos posmodernos, como la idea del pensamiento débil, que lo creó un tipo que se llama Gianni Bátimo, y habla del pensamiento de los débiles, no un pensamiento débil, no débil mental, sino el pensamiento de la gente que no gana, de la población dominada. Y si realmente el pensamiento de esta población dominada crece y se vuelve nuestro pensamiento común, nuestro sentido común, sería un pensamiento sin violencia, a favor de la tolerancia, contra la destrucción, en contra de las estructuras de poder y dominación. Sería como una especie de pensamiento anarquista, pero demasiado débil como para hacer revoluciones. Eh, Así que, bueno, estas ideas utópicas también perdieron su fuerza y su credibilidad. La democratización global, otro de los grandes fetiches del posmodernismo, también. Eh, el multiculturalismo, que creo reventar, el multiculturalismo está más vivo que nunca, pero ahora de la mano de una nueva palabra que se llama interculturalidad y se volvió el paradigma, entre comillas, de moda, el paradigma de la interculturalidad, la diversidad y la inclusión, otra vez como un proyecto utópico de la posmodernidad que se institucionaliza, se convierte en política pública, se solidifica y pierde su capacidad crítica. Les recomiendo mucho que lean este libro, aunque es sumamente pesado y difícil de leer, así que bueno, un poco lo resumí para ustedes, ¿no? Y ahora nos vamos finalmente a empezar a ver a Lipovetsky. Lipovetsky escribió muchísimo, y también tiene sus cuestiones utópicas y sus cuestiones eh, posmodernas, hipermodernas, que vamos a ir cuestionando y criticando, pero otras cosas tal vez nos puedan llegar a ser útiles para analizar no la realidad, sino las formas en las que actualmente estamos interpretando la realidad. ¿Sí? Voy a hacer otra pausita. Bueno, continuamos en la recta final y ya se me está yendo la luz del día, así que me voy a apurar un poco. Vamos a terminar entonces con el texto de Enrique Tamés que habla de Lipovetsky, de James Gilles, no sé cómo se pronuncia, Lipovetsky, que es un filósofo francés y que si bien es contemporáneo de todos los otros pensadores postmodernos, tanto él como vimos Gruner también no están muy de acuerdo con esta idea postmoderna y proponen algo un poco diferente que nosotros también vamos a ir eh, desarmando, ¿no? No les estoy dando el texto puro de Lipovetsky, sino que esta es una, un recorrido, un resumen, una síntesis que hace Enrique Tamés, que es un filósofo mexicano, y que publicó este artículo en la revista Casa del Tiempo, que es la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, me parece que eso es UNAM, en el 2007. O sea, también esto tiene su tiempo. Y entonces, Enrique Tamés va a decir que la mayoría de los filósofos, pensadores, no solamente contemporáneos, sino aquellos filósofos y pensadores que piensan lo contemporáneo, que piensan su propio presente, son pesimistas. Y que Lipovetsky no es tan pesimista. Y que eso por ahí lo puede llegar a ser un poco más creíble. Voy a ir directo al texto para leer fragmentos del texto directamente. Y entonces, Enrique también va a decir que,
Hay un fragmento del libro Los tiempos hipermodernos de Lipovetsky, donde va a mencionar que para todos estos pensadores el tiempo presente es el de la decadencia, el de los momentos oscuros de la civilización. Y aun cuando hay un paréntesis de optimismo en el siglo de las luces y en el cientificismo del siglo XIX, tanto Kant como Nietzsche no dejarán de anunciar lo terrible de la situación social en la que viven. Entonces, bueno, según Tamés, son pocos los filósofos que intentan tener una visión más balanceada de la realidad histórica que les rodea y Lipovetsky es uno de ellos. Y entonces me voy a ir al final del texto, en el último párrafo, porque acá describe de forma bastante precisa lo que intenta él decir acerca de la hipermodernidad y los humanos hipermodernos que somos en la actualidad. Dice, aún así, lo hipermoderno es más preciso que lo posmoderno, que nunca fue pos. Lo hiper es lo acelerado, lo llevado a la n potencia, la secularización máxima. La hipermodernidad llega basada en tres componentes axiomáticos esenciales de la modernidad: el mercado, la eficiencia técnica y el individuo. Serán los tiempos inmediatos los que definan si el ser humano hipermoderno transforma la realidad en circunstancias lo suficientemente benéficas que ni lo propiamente moderno ni lo propiamente posmoderno pudieron lograr. Así que bueno, termina con esta idea un poco así optimista de que tal vez desde de toda de todo este narcisismo individualista y esta llegada del consumismo y del mercado por todos los rincones del mundo y de la conciencia, bueno, tal vez de ahí podamos llegar a algo bueno, quién sabe, dice, ¿no? Pero bueno, al menos no se pone tan apocalíptico como fueron básicamente los pensadores modernos y posmodernos. Bueno, iba a decir que no fueron tales, o sea que realmente no existe esta cosa del posmodernismo, ¿no? Vamos a adentrarnos un poco en los conceptos básicos de Lipovetsky para pensar en esta época hipermoderna. En 1983, también en plena época del posmodernismo, Lipovetsky va a escribir un libro bastante diferente que se llamó La Era del Vacío. Y que, bueno, parece re pesimista hablar de la era del vacío y tal vez lo que describa también puede llegar a ser pensado bastante pesimistamente, pero por alguna razón también considera que es menos pesimista que el resto de los pensadores postmodernos, no sé. Y en este libro también va a decir que tiene como objetivo describir un modo de socialización y de individualización inédito, que rompe con el transcurso histórico iniciado en los siglos XVII y XVIII y con lo que el propio Lipovetsky llama una primera revolución individualista. Entonces, lo que vamos a tratar ahora con Lipovetsky va a tener que ver con esta cuestión del individualismo como uno de estos grandes axiomas de la modernidad. Y atado al individualismo va a venir la cuestión del consumismo, que obviamente tiene que ver con el desarrollo del capitalismo cultural. Así que para él esta idea de la individualización y del individualismo es una cuestión revolucionaria en la construcción del sentido común y de las representaciones sociales acerca de el individuo, de la persona, del sujeto, de cómo se piensa a sí mismo. Y que este proceso comenzó en la modernidad, pero nunca hasta ahora se llevó a cabo de esta manera. Por eso esta es la hipermodernidad. De acuerdo al filósofo francés, en estos últimos años del siglo XX hay una segunda revolución individualista a la que llamo el proceso de personalización. Este proceso de la década de los 80 rompe con aquello iniciado en el siglo XVII, pero también con el pasado reciente, específicamente con las convenciones sociales de la posguerra. Rompe con lo disciplinario, lo revolucionario y convencional de la década de los 50,
Rompe con el credo de lo democrático y sus consecuentes mejoras de justicia social, o sea, ya no se cree más en la democracia. Rompe con este rigorismo universalista del credo democrático, o sea, que la democracia puede ser para todos, como decía Brunner, se rompe el fetiche en la democracia global y se rompe la identidad ideológica coercitiva, va a decir. Este rompimiento implica forzosamente un cambio de organización social, de costumbres y hábitos, donde los valores individuales tienden más hacia la introspección, la preocupación por el self, o sea, por uno mismo, y la producción del placer. Lo que busca el individuo ahora es el máximo de elecciones privadas posibles, es decir, que el sujeto pueda elegir y tener alternativas privadas, no públicas. Esta idea de la privatización del neoliberalismo no es solamente una cuestión económica, sino que entra también dentro de la construcción subjetiva de cada una de las personas dentro de la hipermodernidad. Em, También, bueno, el mínimo de austeridad y el máximo de deseo, la menor represión y la mayor comprensión y aceptación posible, valores hedonistas, respeto por las diferencias, el culto a la liberación personal, al relajamiento, al humor y a la sinceridad, al psicologismo y a la expresión libre. Todas estas cuestiones son valores centrados en el individuo y en la introspección, en el desarrollo del ser individual. Em, y dice que cada vez más el discurso individualista acapara espacios de decisión y de estancia del sujeto que la aspiración moderna de pensar en horizontal. Eh, Dice que el ideal moderno de subordinación de lo individual a las reglas racionales colectivas ha sido pulverizado. El proceso de personalización ha promovido y encarnado masivamente un valor fundamental, el de la realización personal, el respeto a la singularidad subjetiva, a la personalidad incomparable, sean cuales sean por los demás las nuevas formas de control y de homogenización que se realizan simultáneamente. O sea que al mismo tiempo que estamos enalteciendo la singularidad y las diferencias de cada uno de los grupos y cada uno de los individuos adentro de esos grupos. Y que no se puede comparar a alguien ni clasificarlo, ni creer que uno es superior al otro. Bueno, todas estas formas que tienen eh, su lado positivo y su lado negativo, al mismo tiempo conviven con formas de control homogeneizantes, como también yo ya estuve mencionando, que esta cuestión del capitalismo cultural y de la homogenización de un discurso dominante y de un sentido común globalizador. Así que estas dos cuestiones, el individuo y la idea del individuo y que el individuo puede elegir cómo ser y tiene alternativas para todo y que todo lo que sea el individuo y la forma de desarrollarse individualmente está bien y que el individuo tiene que buscar la maximización de su placer y de su personalidad por encima de todo lo demás. Em, Suena paradójico porque se está dando en una estructura general de homogenización. Suena paradójico, pero no lo es. Esta cuestión del capitalismo cultural implica que todos los individuos crean que existe la posibilidad de desarrollo absolutamente subjetivo, propio, distintivo, pero que, o casualidad, para llegar a esos objetivos de individualización, se utilizan exactamente las mismas estrategias, las mismas herramientas, los mismos medios, las mismas estructuras, las mismas representaciones. Entonces hay una homogenización cultural para que cada uno de estos individuos se crea único y diferente. Así que en realidad no es contradictorio esto que está diciendo, está planteando Lipovetsky. El movimiento del proceso de personalización, sigue el texto, conlleva dos orígenes, el origen desde arriba y el origen desde abajo. El origen desde arriba es programado por los aparatos del poder que tiene como fin crear una affluent society. ¿Qué es esto de la affluent society que dice el texto? Bueno,
En otro libro, Lipovetsky lo que hace es describir el desarrollo de consumismo, el proceso de consumismo por el que fue pasando la humanidad y principalmente el mundo desarrollado, que tiene otra vez el número mágico tres fases. Y una de las fases, la segunda, es a partir de 1950, donde se masifica el consumo y se piensa en la sociedad de la opulencia. Esto simultáneamente con la idea del estado de bienestar. La idea de consumo masivo viene de la mano de la comodidad material y de la felicidad como la democratización del consumo. O sea que uno puede llegar a ser feliz si puede consumir y obtener todos los bienes, ya sean materiales e inmateriales y simbólicos, que un individuo requiere para estar completo y realizarse en la vida. Em, entonces aumenta la porción de la población que puede acceder a bienes materiales considerados antes como bienes de lujo y que era imposible tener, ¿no? Como todos los electrodomésticos. Y aparece un discurso de seducción, sexualización y el deseo por los bienes materiales, por lo que yo puedo obtener, no solo por los bienes materiales, sino por un tipo de vida ideal, ¿no? Por arquetipos de vida, por estereotipos deseables. eh, y entonces ese deseo, esa seducción del consumidor empieza a reemplazar progresivamente los discursos de coerción directa. Ya no hace falta coercionar directamente a la población porque individualmente van a ir eligiendo consumir aquellas cuestiones que los van a hacer creer más felices o más realizados. Y bueno, acá viene entonces el súper gran papel de los medios de comunicación en esta época, en esta fase 2, que corresponde a la segunda etapa de individualización, según Lipovetsky, a la que le va a llamar revolución hedonista. Y dentro de esta revolución hedonista del self va a generarse el posmodernismo, si es que existe algún posmodernismo, bueno, digamos que sería adentro de esta segunda etapa de individualización. Yo no les voy a andar tomando este tipo de cosas en el examen porque a mí no me interesa que me relaten todas las fases y las etapas de la individualización o del proceso de consumo masivo. Eh, y aparte porque tampoco le di este texto, pero sí me gusta que vean cómo estructuran el pensamiento y cómo Lipovetsky, así como un montón de otros autores, lo que hacen es describir la realidad y utilizan representaciones sociales y estereotipos y prejuicios para justamente describir a un tipo de ser humano y de clasificarlo. Todos estos valores de el hipermoderno de forma bien superficial y trivial, son exactamente las mismas características que se le pone al individuo millennial. Así que cuando se habla de millennial, en realidad se está hablando del sujeto hipermoderno y como ven ya se habla de millennial sin decir exactamente en qué generación encaja el millennial. Ya se lo desató, se los desvinculó de su etapa específicamente histórica de la generación a la que pertenecen los millennials y ahora directamente es una forma de describir a un tipo específico de persona. Se lo estereotipó. Entonces, un poco Lipovetsky está haciendo lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, él es un pensador, un filósofo legitimado por la academia y entonces su construcción estereotipante de la población humana tiene ciertas validez dentro de la comunidad y por eso nos ponemos a hablar de lo que él escribió. Pero podemos encontrar una cantidad impresionante de videos, de reels, de material en las redes y de memes y de lo que quieran, que básicamente hacen lo mismo, estereotipan y describen de forma bastante estática a una forma de ser en la actualidad. Así que hay diferentes maneras de hacer lo mismo. Y ahora estamos explorando las maneras en las que el academicismo
y los pensadores, los filósofos, los cientistas sociales hacen esto de describir el presente y de proponer un futuro y de solidificar una idea del pasado también, utilizando las herramientas, las estrategias y las representaciones sociales típicas de la comunidad académica. Y siempre vamos a estar moviéndonos nosotros acá dentro del instituto, dentro de estas perspectivas. Lo único que muchas veces no se hace un discurso meta, es decir, no hablamos sobre lo que hablamos. Se plantea como que lo que dice Lipovetsky es verdad y estamos a favor o estamos en contra, pero no nos ponemos a pensar de qué manera Lipovetsky construye su pensamiento. Y para mí esto es esencial para la gente que estudia comunicación, porque ustedes también van a estar haciendo lo mismo. Tienes que entender las estructuras de los relatos y por qué un relato llega a tener más validez que otro, o cómo un relato finalmente termina decantando en el sentido común, o cómo se convierte en un conjunto de relatos validados institucionalmente que termina siendo el fundamento de una política pública. Eh, me- yo normalmente pienso el texto de Lipovetsky para analizar después artículos que encontramos en las redes, sobre todo, por ejemplo, artículos que hablan acerca de los millennials, ¿no? Y uno de los trabajos que yo daba para hacer era, daba un artículo bien de copywriter de cualquier blog perdido en la red y que ustedes lo analizaran en los términos de Lipovetsky como una forma de interpretar la realidad. Bueno, sigo. Básicamente, lo que piensa entonces Lipovetsky en este texto, mejor dicho, lo que dice Enrique Tamés sobre lo que piensa Lipovetsky y por qué selecciona especialmente estas cuestiones. Em, Se habla entonces de que actualmente estamos en una transformación de valores, hábitos y de organización social, o sea, una transformación realmente del sentido común como sistema cultural, como ya estuvimos viendo, que esta transformación tiene un origen desde arriba y un origen desde abajo. Yo estaba justamente describiendo este tema del origen desde arriba, que viene como una especie de plan de los centros de poder y para incentivar el consumismo. Y desde abajo, esta ruptura se da por lo que vimos sobre el posmodernismo en el texto de Valenzuela, que son estos grupos e individuos que se perfilan como minoritarios, alternativos, subalternos, disidentes, y que lo que buscan es reforzar su construcción identitaria colectiva. Entonces, los individuos se autoclasifican en estas minorías o grupos alternativos, disidentes, no necesariamente son todos revolucionarios, ¿eh? O sea, hay muchos tipos de grupos parahegemónicos o contrahegemónicos o que están dentro del discurso hegemónico, pero con sus propias interpretaciones. Y tanto desde arriba como desde abajo, lo que se busca es maximizar la singularidad. O sea, los grupos de poder buscan que se piense el individuo de forma singular para que cada individuo quiera realizarse individualmente, singularmente, y busque los medios materiales, es decir, consuman todo lo necesario para realizarse como persona. Y desde abajo, los individuos se autoclasifican en grupos identitarios. Entonces, hay una necesidad individual de representación colectiva en los medios de comunicación y que se vean cada una de las diferencias de estos grupos, ya sean étnicas, de género, religiosas, la que se les ocurra, que todas las diferencias aparezcan para poder, también conectándolo con lo otro, para poder ser consumidas como representaciones. Entonces, esta es una maximización de lo distintivo, de lo único, de lo particular, de lo singular.
en contraposición con un gran discurso homogéneo, único, universalista de la modernidad, ¿no? Esta cuestión paradójica que en la modernidad también puso el foco en el individuo, es decir, puso foco en eh, el hombre como humanidad, pero el hombre también como género, y cómo el individuo podía ser el eh, dueño de su propio destino, porque estaban pensando en la forma medieval, religiosa, de considerar la existencia, que tenía que ver con que vos no eras dueño de tu propio destino, sino que por mucho libre albedrío que te haya dado Dios, finalmente era cuestión de Dios lo que ocurría con tu vida y lo que ocurría con el mundo. Entonces la modernidad lo que hace es decir, nosotros decidimos y nosotros podemos dominar y podemos dominar la creación de Dios, podemos dominarnos a nosotros mismos, podemos dominar nuestro pensamiento y nuestra interpretación de la realidad. Entonces, si bien por un lado la modernidad lo que hizo fue desarrollar un gran relato único acerca de la cultura y la civilización, por el otro lado lo que hizo fue empoderar al individuo hasta el punto en el que llegamos, el que dice Lipovetsky, donde se vuelve un individuo que está buscando siempre su realización personal y la maximización de sus ideales, de sus sueños, de sus representaciones, de sus placeres y de, bueno, justamente de todo tipo de necesidad subjetiva que o casualidad se puede llevar a cabo a través del consumo. Cuando decimos consumo, no solamente es comprar cosas o tener servicios, sino que tiene que ver con consumir ciertas ideas, ciertas representaciones acerca del mundo, ciertas formas de creer que uno existe como individuo en el universo. Así que tiene que ver con consumo de cuestiones ontológicas, filosóficas, ideológicas, culturales, y no solamente con bienes y servicios materiales desde el punto de vista mercantil, pero sí desde una lógica mercantil. Ya vamos a hablar eso cuando veamos el tema del capitalismo cultural, porque la lógica mercantil se expandió y se profundizó hasta pensar los mismos mecanismos culturales. Entonces, esta maximización de la singularidad del individuo, que él va a decir que es un narcisismo colectivo, implica bien, más bien el tema del autocuidado, del goce personal, del bienestar y del placer. Y paralelamente, junto con esto, o sea, debido a esto, hay una explosión de la diversidad, de minigrupos y de hiperespecializaciones y cada uno de estos minigrupos que se distinguen entre sí, se van separando de grupos mayores y cada grupito a su vez tiene características más particulares, más propias. Cada uno de estos grupitos son nichos de consumo. Entonces, para Lipovetsky el consumo va a ser un concepto clave y esto lo va a separar un poco de los filósofos posmodernos, porque los filósofos posmodernos veían al consumo como algo superficial, distractorio, banal, o sea, como esta forma para distraer a las masas, mientras que en realidad se las estaba dominando. Pero Lipovetsky va a decir que no, que es mucho más que esto, no es distractorio, el consumo es nuestra forma de vida. Y, y todos consumimos, no hay forma de no consumir. Se lo tiene que pensar de una forma más amplia y profunda para entender de qué forma está eh, construyendo realmente nuestra forma de ver el mundo, el consumo, de cómo entendemos el mundo a través de la acción de consumir. Em, bueno, bueno, esta cosa de consumo también, que implica el narcisismo hipermoderno, yo ya esto lo dije, tiene que ver con el placer que genera el éxito, la idea de éxito, de los logros individuales, de comprometerte con una causa. El narcisismo hipermoderno dice, lo va a querer todo, va a querer estar realizado como persona, va a querer mejorar el mundo, va a querer ser feliz,
va a querer tener la carrera y los hijos y viajar a Europa y la ropa y todos los aparatitos tecnológicos y va a querer darse todos los placeres al mismo tiempo, generando en la vida cotidiana bastantes contradicciones y angustia. Se vuelve un individuo hiperneurótico. En fin, em, esta es la era del hiperconsumismo, pero con compromiso social, y de un narcisismo culposo. Así que, bueno, hasta ahora con el tema de la hipermodernidad los dejo para que lean el texto y para que vayan decantando toda esta cuestión de la modernidad, la posmodernidad y la hipermodernidad, que di un montón de información condensada, que tal vez les resulte complicado, pero eh, que nada, que tienen que procesar. Y lo vamos a discutir la siguiente clase cuando nos veamos en persona. Y ustedes ya saben que, bueno, lean el cronograma y fíjense qué es lo próximo que hay que leer eh, para el sábado siguiente. ¿Sí? Ah, hice una modificación en el cronograma, ustedes ya después lo van a ver. La primera evaluación que van a tener no va a ser el examen escrito, sino que va a ser el trabajo de análisis, porque quiero que hagan este trabajo que les acabo de decir, de un análisis de discurso de uno de los artículos que yo les voy a dar, un artículo random que busco en internet, y que ustedes lo van a analizar de acuerdo a las perspectivas de algunos de estos pensadores postmodernos. Bien, hasta ahí. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo el sábado que viene. Cualquier cosa me escriben eh, o por cualquier pregunta o consulta. Bien, nos estamos viendo. Adiós.